Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que se hayan conectado nuevamente. Como saben, tenemos una semana muy nutrida de un gran contenido de patologías vasculares complejas y el día de hoy no es la excepción de tener un digno representante en el tratamiento de patologías complejas como lo son las fístulas arteriovenosas espinales. Tenemos un invitado de lujo, pero ¿quién más para presentarlo que el doctor Luis Ordóñez? Para mí es un placer presentar a uno de los grandes de la neurocirugía vascular y endovascular. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Fernando González, quien es médico colombiano entrenado en neurocirugía con un fellowship en cirugía vascular y endovascular en el Barrow Neurological Institute y es profesor de neurocirugía de la Duke University, actualmente accediendo a compartir con nosotros un tema fascinante, muy interesante y desde mi punto de vista personal de los más complejos que hay en patología vascular. El tema desde malformaciones espinales vasculares, tratamiento quirúrgico versus endovascular. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Primero que todo, gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir. Anoche estuve presente en la sesión de neurismas gigantes, muy impresionado con el nivel y los casos y la tecnología que están usando para hacer estas presentaciones. La charla básicamente es de malformaciones espinales, malformaciones vasculares espinales. Hacemos la presentación y al final hacemos una sesión de preguntas como hicieron anoche o interrumpimos durante. Yo creo que mejor hacemos la presentación y acabamos con las preguntas. Sí, al final vamos a dejar el chat para preguntas y vamos a irse dándole lectura para que usted pueda compartir la respuesta. No, nosotros se las vamos leyendo. Ok, perfecto. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, en general hay diferencias desde el punto de vista endovascular y el punto de vista de microcirugía. En general, el tratamiento endovascular puede ser al mismo tiempo que se establece el diagnóstico, sería un solo procedimiento. Desde el punto de vista del paciente, poder ofrecer el diagnóstico y la oportunidad de proveer un tratamiento en una sola sesión es ideal. En algunas situaciones. No hay realmente una diferencia desde el punto endovascular si la lesión está anterior o posterior a la médula espinal. Esto es más una diferencia desde el punto de vista quirúrgico. Desde el punto de vista quirúrgico, en general, se necesitan dos procedimientos. Se necesita la angiografía diagnóstica, que ayuda a caracterizar la malformación vascular, y se necesita el tratamiento definitivo, que es el procedimiento. Es muy importante determinar si una lesión es anterior o es posterior desde el punto de vista quirúrgico. Y adicionalmente es muy importante lograr entender la angiografía y las imágenes accesorias, la resonancia o la angiografía tridimensional para poder identificar exactamente la localización de la malformación espinal. Definitivamente las lesiones que son anteriores a la médula espinal son muy complicadas desde el punto de vista quirúrgico. Solamente el acceso a una lesión cervical o una lesión de la columna torácica es supremamente complicado. El abordaje es muy estrecho, es muy profundo y es complicado desde el punto de vista posoperatorio, cerrando la incisión o con la fístula de líquido cefalorraquídeo si se presenta. Las malformaciones, a manera de clasificación, las malformaciones vasculares, hay muchas clasificaciones. Cada vez que abran un libro van a encontrar muchas clasificaciones, muchos nombres, muchos epónimos. Desde el punto de vista de localización y desde el punto de vista de diferenciar entre una malformación arteriovenosa o una fístula arteriovenosa, eso ayuda para caracterizar estas malformaciones. La forma más simplista de esto es derivada de los trabajos de Spetzler y yo creo que es la forma más sencilla. No tienen que memorizar alguna clasificación, no tienen que memorizar epónimos. Básicamente se refiere a lograr identificar qué es una fístula
separar las fístulas arteriovenosas de las malformaciones arteriovenosas. La diferencia primordial es que en la malformación arteriovenosa hay un ovillo vascular, generalmente está dentro de la pía, es decir, está dentro del cerebro o está dentro de la médula espinal. Las fístulas arteriovenosas ocurren generalmente ocurren dentro de las membranas de la dura, o pueden ocurrir por fuera de la dura y con venas que se van a agrandar y comprimir la médula espinal. Las fístulas anteriores son también conexiones entre la arteria y la vena sin el desarrollo de un ovillo y se presentan dentro del espacio intradural, pero están por fuera de la pía. Las malformaciones arteriovenosas en sí, otra vez, tienen la presencia de un ovillo y se clasifican básicamente si son localizadas en un solo sitio, si ocupan un nivel vertebral o si son difusas que ocupan muchos niveles y se extienden longitudinalmente alrededor de la médula espinal. La otra segmento grande de las malformaciones vasculares espinales son los aneurismas, que pueden ocurrir espontáneamente, pueden ocurrir como aneurismas disecantes. Generalmente son disecantes, son muy distintos a los aneurismas intracraneanos, que son aneurismas saculares, donde hay una dilatación solamente de una pared del vaso. Los aneurismas espinales generalmente son disecantes, ocupan 360 grados de la circunferencia de la arteria, generalmente son elongados, fusiformes, son supremamente raros, pero son supremamente complicados de tratar también. Para empezar con las malformaciones arteriovenosas, vamos a hablar primero de las dorsales. Las malformaciones generalmente se presentan síntomas que son secundarios a la hiperemia venosa. Son malformaciones donde hay una conexión entre una arteria y una vena. Esto en forma retrógrada va a aumentar la presión dentro del contenido venoso. La médula espinal normal no va a ser capaz, no va a poder evacuar el contenido venoso y va en forma retrógrada desarrollar hipertensión y va a limitar el drenaje venoso y va a causar edema. Si esto progresa, hay un síndrome que se conoce como es un síndrome rápido de atrofia medular, que es el Fox-Alajunia. Básicamente es un cuadro agudo de hipertensión venosa que causa isquemia y causa un infarto venoso en la médula espinal. Son muy raro que una fístula dural haga una hemorragia subaracnoidea. Generalmente las fístulas están localizadas en la pared, en la dura, y inmediatamente tienen una dilatación de la vena donde están conectadas. La angiografía es definitivamente el método diagnóstico. Hay una angiografía por resonancia, hay diferentes secuencias, depende de la marca del resonador, se llaman Twist o Trix o Fiesta, y esto no necesariamente ayuda a diferenciar entre una fístula o una malformación, pero la ayuda más importante es que le ayuda a la persona que va a hacer la angiografía a tratar de localizar en lugar de tener que hacer todos los niveles para tratar de identificar la conexión. Con una resonancia de estas, vamos a ver unos ejemplos más adelante, se puede seleccionar unos niveles, hacer una angiografía mucho más limitada y mucho más detallada y solamente enfocada al área de interés que vamos a tener. Hay todavía controversia sobre si el tratamiento endovascular o el tratamiento microquirúrgico cuál es mejor que el otro. Voy a darles unos puntos de vista personales a medida que vamos a ver los casos. Esta es una gráfica, muchos la han visto, probablemente esto es una ilustración desarrollada en el barro. Estas son las láminas de los cuerpos vertebrales, saco dural, y la fístula ocurre en la dura. Esta es la arteria radicular cuando se conecta a través de la dura y conecta con la vena. Esa vena, que es un vaso de capacitancia que no está usualmente expuesta a presión arterial, se va a dilatar en forma importante, y esa dilatación de la vena va a causar dentro del sistema venoso, va a causar hipertensión venosa. La médula espinal, que drena normalmente a esta vena, no va a poder drenar porque esa vena va a estar con mayor presión y la médula espinal se va a edematizar por esa razón. Este es un ejemplo
paciente de 58 años que rápidamente progresa a una paraparesia, una hacia A, y podemos ver la arteria radicular, una angiografía espinal, se ve la arteria radicular, se ve que la arteria da este loop aquí e inmediatamente se conecta con la vena. Desde el punto de vista angiográfico, la definición de una fístula es la diferencia en el calibre del vaso. Ustedes ven que las arterias generalmente van de una más grande a una más pequeña. Cuando se conectan con la vena, pasa exactamente lo contrario. Se va de una arteria que va progresivamente disminuyendo en calibre y se agranda significativamente cuando alcanza a la vena. Aquí seguimos en la angiografía. Estas venas ya son intradurales y pueden ver la cantidad de dilataciones serpentiginosas dentro del espacio intradural. Si miran la angiografía con detenimiento, se dan cuenta que realmente la conexión está muy cerca de la posición del catéter. Es un vaso que está muy cerca, relativamente muy fácil de cateterizar. Esto también desde el punto de vista quirúrgico es relativamente sencillo de desconectar, pero pues estando con el catéter ahí es muy fácil de poner un microcatéter. Aquí se ve el microcatéter avanzando. Aquí ya está la guía, está dentro de la vena, en el espacio intradural, ya con el catéter posicionado. El catéter está posicionado dentro de la vena y en una forma retrógrada se hace la embolización con un líquido que se llama Onyx desde la vena y en forma retrógrada se va hacia la arteria. Aquí se ve la impresión de Onyx en forma retrógrada hasta donde está el contenido venoso. Esto es exactamente igual a las fístulas arteriovenosas intracraneanas, donde la oclusión de la fístula es básicamente ocluyendo la vena donde se conecta con la arteria. Aquí está la angiografía posoperatoria. Este es el paciente que estaba básicamente parapléjico y en este momento ya está 6 semanas después de la embolización, está siendo capaz de caminar. Un año y 2 meses más adelante, está otra vez caminando, todavía está incontinente y con parestesias, pero está otra vez volviendo a caminar. Desde el punto de vista de tratamiento, estos pacientes generalmente alcanzan una meseta terapéutica, mejoran impresionantemente dentro de un periodo muy, muy agudo y después se estabilizan. En general, lo que yo les digo a los pacientes es que, y lo ideal es que los síntomas no progresen, en general mejoran, las fístulas durales mejoran dramáticamente y llegan a un punto en el que si ya han avanzado al punto que están con incontinencia, con incontinencia, esto generalmente es lo último que mejora. La parte motora mejora rápidamente, la incontinencia, control de esfínteres, mejora en una forma muy, muy tardía. Este es casi 4 años más tarde, la hipertensión venosa que se veía en la resonancia desapareció completamente y los vasos intradurales que se veían antes de la cirugía, antes de la embolización, ya están desaparecidos. Este es otro caso, un paciente de 62 años con una debilidad progresiva en los miembros inferiores. Este es el patrón patognomónico, se ven los vasos en el espacio, lo que se llama en inglés los flow voids, dentro del espacio subdural, especialmente en una secuencia de T2, y simultáneamente se va a ver la médula espinal. Este es el color o la intensidad normal de la médula espinal, de este color gris. Esta hiperintensidad que se ve aquí en la parte inferior de la columna torácica es lo que se llama la hiperintensidad en T2, que hace referencia al edema de la médula espinal. Aquí está el microcatéter, aquí está el catéter segmentario arterial la arteria segmentaria de T6 del lado derecho y ven, aquí está una arteria, sigue la arteria radicular y aquí en este momento esta arteria se vuelve una arteria más pequeña, la arteria la dorsal aquí, y en este momento ya va a cambiar de calibre y se conecta. ¿Alcanzan a ver el mouse? Hello. Hola. Hola. ¿Me oyen? El mouse. Sí se ve, perfecto.
Entonces, esto es una de las diferencias importantes para pensar en hacer microcirugía o hacer una embolización. Navegar un microcatéter desde este nivel segmentario, lograr cateterizar esta arteria, lograr avanzar el microcatéter hasta acá, lograr depositar el embosilato líquido al punto de la vena, es un transcurso muy largo y es una cosa que relativamente se puede hacer muy fácil en cirugía. Cirugía, aquí está, la cabeza del paciente está acá, del lado izquierdo, los pies están acá al lado derecho, se abre la dura y generalmente yo les pongo un coil en esta arteria o lo marco con un coil aquí ocluyendo esta arteria para que en cirugía sea más fácil con rayos X identificar el nivel. Se identifica, se abre el saco dural y al identificar el saco dural se ve claramente la transición en el momento en el que se abre la dura. Al levantar la pared, la dura, se ve la conexión entre la arteria que viene a través de la dura y se ve algo de hiperemia en la dura per se, e inmediatamente se ve una vena que progresivamente se va a dilatar. Una cosa importante que dijo el doctor Jorge Mura anoche, el uso de la angiografía con el ICG, la angiografía con indocianina, y es importante en estos casos. Por ejemplo, aquí se ve la inyección rápida, se ve la arteria que se llena rápidamente y se conecta con la vena intradural y se generaliza las venas para las fístulas. Esto es muy importante poder identificar con una inyección de indocianina verde la fístula dural. Desde el punto de vista diagnóstico en cirugía, estar seguros que esa es la fístula que estamos tratando, e inmediatamente después de que la fístula se cierra, aquí está el cerraje, cuando se cierra la fístula, inmediatamente después de que se cierra la fístula, se hace otra inyección, una inyección endovenosa, y se corrobora que la fístula está desconectada. Eso es muy importante por la siguiente razón. Hay ocasiones donde las fístulas pueden tener dos puntos de conexión arteriales. Entonces, por ejemplo, T6 y T8. Uno cierra T6, hace la angiografía y se da cuenta que a pesar de que cerró la que creía que era la más grande, tiene todavía llenado por el nivel superior. Al poder hacer esta angiografía con indocianina, no va a haber diferencia si es del nivel T6 o el nivel T8, inmediatamente se inyecta el contraste, se ve que aparece en una forma muy, muy tardía, y estas venas que se llenaban rápidamente en una forma muy aguda ya están con un llenado con el adecuado resolución temporal. Para las fístulas, tener el ICG es supremamente importante. Esta es la angiografía postoperatoria, un gancho en la dura para corroborar el nivel, y se ve la oclusión completa de la fístula. Este es otro paciente, un paciente de 41 años, se presenta porque está de un momento rápidamente deteriora la función para orinar, y se ve acá en la resonancia la hiperintensidad en T2. Esto es patognomónico de estas fístulas. Se ven los vasos, se ven los phloboids dentro del canal, en el canal intradural, y en la angiografía se ve la arteria radicular, esto es la L1 del lado izquierdo, y se ve la conexión con la vena y los vasos serpentiginosos que entran que están dentro del canal espinal. Esto, desde el punto de vista endovascular, es difícil avanzar un catéter acá y avanzarlo acá y subir, darle toda esta vuelta. Creo que esta se hubiera podido hacer también desde el punto de vista endovascular. Una cosa que no dije anteriormente es esas venas que están ingurgitadas aquí. Una vez la fístula se desconecta, no hay necesidad de tocar estas venas. Estas venas son venas que están agrandadas porque están expuestas a una presión a la que no están usualmente en condiciones normales, pero son venas que son normales y se deben dejar ahí para que puedan proveer el adecuado drenaje de la médula espinal después. Una vez se cierra la fístula, esas venas progresivamente van a volver a su tamaño normal. Esto es básicamente lo mismo. Se abre la dura, este es un nivel más abajo.
la dura está levantada, inmediatamente en la pared de la dura se ve que hay un vaso que pasa a través de la dura, se conecta y progresivamente se va a agrandar dentro del canal espinal. Lo mismo tratamiento, selectivamente se coagula y se ocluye la fístula arteriovenosa. En angiografía posoperatoria la fístula está desaparecida. Esas son las fístulas intradurales dorsales. Ahora vamos a hablar de las fístulas que son intradurales, pero son ventrales. Ocurren en la parte anterior, obviamente, de la médula espinal. Esta diferenciación es muy importante. Esta foto es cortesía del doctor Jorge Albernia. Jorge es un neurocirujano colombiano, compañero de residencia, tiene grandes trabajos en la anatomía. Esta es la arteria radicular que se convierte en la arteria de Adamkiewicz. Aquí, esta arteria magna segmentaria, y esta se convierte a su vez, o es la arteria que va a contribuir a la arteria espinal anterior. Entonces, las fístulas intradurales ventrales, que anteriormente se conocían como fístulas tipo 4, lo importante es que se sepan que la fístula anterior son generalmente, o en la gran mayoría de los casos, son fístulas que son la arteria espinal anterior, es la arteria que está comprometida en lugar de la arteria radicular dorsal que se ve en las fístulas dorsales. Aquí está el cuerpo vertebral, arteria espinal anterior. La fístula no está en la pared de la dura, como sucedía en las dorsales. La fístula, la arteria de Adamkiewicz entra, constituye la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior es la que se conecta con la vena, y la fisiopatología es muy similar. Esa conexión entre la arteria espinal anterior y la vena produce hipertensión venosa. Estas venas en este lugar, no se sabe por qué, pueden producir dilataciones o aneurismas venosos, como se ve en esta ilustración también del barro, y esos aneurismas pueden ocasionar sangrado y pueden causar hemorragia subaracnoidea espinal. Si las venas crecen en alguna proporción importante, pueden causar presión sobre la médula espinal y causar síntomas por esto. Este es un ejemplo, un paciente de 23 años que se presenta con un cuadro progresivo de paraparesia por año y medio. En el examen tiene una paraparesia significativa, está solamente deambula o facilita la deambulación con un caminador, generalmente está en una silla de ruedas, incontinencia doble. Le habían hecho varias resonancias, se había hecho algo de diagnóstico de la fístula y no se había tratado desafortunadamente. Esta es la resonancia. Miren la diferencia entre la dorsal y esta que es ventral. Se van a ver los mismos vasos que hablamos anteriormente, son vasos más dilatados, pero generalmente esto es lo que les va a dar la clave diagnóstica. Tienen dilataciones venosas, estos son aneurismas venosos que están dentro en la parte anterior de la médula espinal, tienen una dilatación significativa, igual que los dorsales, pero estos vasos son más grandes que los dorsales que veíamos anteriormente y se ven envolviendo la médula espinal. También, si ven con cuidado, hay una hiperintensidad en T2 de la médula espinal en el nivel que está comprometido. Esta es una angioresonancia. La angioresonancia ayuda no solo para confirmar el diagnóstico, sino para poder decir cuáles son los niveles más importantes donde se debe enfocar la angiografía, en lugar de empezar a hacer todos los niveles que habíamos, todos los niveles dorsales, más lumbares. Entonces selecciona de una forma importante. No siempre se obtienen imágenes de esta calidad. Esto es muy, muy similar a la imagen de la angiografía. Aquí está la angiografía espinal. Se ve el vaso segmentario. Está la arteria de Adamkiewicz. Se conecta con la arteria espinal anterior. Aquí noten que el loop o el asa que hace normalmente la conexión de la arteria espinal anterior con la arteria de Adamkiewicz, que hay un vaso ascendente y un vaso descendente.
En este caso, eso no se ve porque la fístula tiene mucho mayor drenaje. A la fístula, al tener mayor drenaje, hace que gran parte de la sangre se vaya hacia abajo, a la parte inferior, y la parte superior queda con algo de isquemia porque la fístula o la malformación chupa esa sangre hacia abajo. Esta es la arteria espinal anterior y la conexión entre la arteria espinal anterior y el aneurisma venoso que habíamos visto anteriormente. A otro nivel se ve exactamente lo mismo, una reconstitución de la arteria espinal anterior por otro vaso segmentario. Entonces es otra arteria de Adamkiewicz del lado derecho y hace esta presencia de arterias de Adamkiewicz en ambos lados es relacionado con el alto flujo, con la alta demanda, la alta capacidad de succionar de la fístula y crear estas anastomosis. Pero si se dan cuenta bien, ahí vimos que hay dos puntos en la angiografía, uno del lado izquierdo de T9 y uno del lado derecho de T12, pero la anatomía de la fístula es exactamente la misma. Dense cuenta la dilatación del aneurisma venoso desde el lado izquierdo de T9, esta es la del lado derecho de T12, o sea, el confluente venoso es el aneurisma, se llena por diferentes arterias, pero el sitio donde la conexión ocurre es en ese confluente venoso. ¿Cómo se trata de esta fístula? Con una oclusión de este confluente venoso. Muy similar a las fístulas endocranianas, donde hay múltiples afluentes arteriales que confluyen en un seno venoso, bien sea un seno sagital o en la tórcula, un seno transverso, un seno sigmoide, y confluyen muchas arterias en ese punto, ocasionando que las venas que normalmente drenan ahí no puedan drenar, van a drenar en el sentido contrario, y la oclusión de ese sitio venoso, de esa confluencia venosa, es la que va a lograr que esas arterias no puedan conectarse y va a dejar que la médula espinal pueda tener un drenaje normal. Aquí se ve la navegación del microcatéter, a través de, pueden mirar, este es el catéter guía, microcatéter hace el asa, la parte superior de la arteria de Adamkiewicz, e inmediatamente baja a través de la arteria espinal anterior, aquí ven la guía y el microcatéter, y está localizado en este momento el catéter dentro del aneurisma venoso. Aquí se ve una angiografía selectiva del aneurisma venoso. Este es el punto donde confluyen estas arterias que, si somos capaces de poder ocluir este aneurisma venoso, vamos a ser capaces de ocluir esta fístula. Se emboliza, esta es la arteriografía selectiva. Miren la arquitectura del aneurisma venoso y este es el resultado después de la embolización con Onyx, que es exactamente la misma imagen que se obtuvo acá. O sea, se inyectó Onyx, se llenó el aneurisma venoso, las arterias que estaban llenando, ese aneurisma venoso ya no lo van a llenar. Esta es la angiografía posoperatoria. Aquí se ve otra vez la arteria espinal anterior, una arteria espinal anterior mucho más grande de lo normal, y esa arteria va a volver a un calibre adecuado con el tiempo. Aquí está el otro nivel que habíamos visto anteriormente, que contribuía también a la fístula, al aneurisma venoso, que ya no se va a ver. Este paciente mejoró muchísimo, capaz de volver a ambular, no tengo una angiografía posoperatoria en él. Este es otro paciente que llegó desafortunadamente también joven. Otra diferencia entre las fístulas anteriores con las fístulas posteriores: generalmente las fístulas posteriores son de personas mayores, de personas en los 60, generalmente hombres. Las fístulas anteriores es de personas más jóvenes. Después de haber dicho esto, hace poco traté a un niño de 14 años con una fístula dorsal, típica dorsal, que se sale de ese paradigma, pero en general las dorsales son de personas mayores, las ventrales son de personas más jóvenes. Lo mismo, muy parecido al caso anterior, se ve la hiperintensidad en T2, se ve algo de un halo de hemosiderina en la médula espinal, como algo de evidencia de que haya sangrado o un aneurisma venoso. Igualmente en la angioresonancia, una dilatación especial ahí en una vena que lo hace diferente a las fístulas dorsales.
una angiografía donde se ve básicamente los mismos hallazgos que habíamos discutido antes. Siempre la fístula anterior se llena por la arteria espinal anterior. Este es el vaso segmentario, arteria de Adamkiewicz. La arteria de Adamkiewicz da esta asa, viene la parte descendente de la arteria y viene la parte ascendente, que en este caso está agrandada otra vez por la gran demanda que necesita la fístula. Y después del aneurisma venoso ese, se crean la hipertensión venosa se extiende y hay esta cantidad de venas dilatadas dentro del canal espinal. Aquí está estas son fotos, está la arteria de Adamkiewicz acá, arteria espinal anterior de la parte inferior, superior, la fístula, una angiografía selectiva de la fístula, se embolizó, esta embolización con cianocrilato y con MVCA, y se ocluyó en la rama superior de la arteria espinal anterior con oclusión de la fístula. Un paciente que estaba parapléjico, tenía algo de sensorialmente, estaba intacto, solamente movía el dedo gordo del pie, esta capacidad motora la perdió inmediatamente después. Ese fue el deterioro clínico. Después de 2 semanas empezó a mover la parte proximal en la extremidad del lado derecho y continuó moviendo los dedos. La angiografía postoperatoria, no tengo angiografía a largo plazo, pero en la resonancia se ve el mismo halo de hemosiderina, la hiperintensidad en la médula espinal mejoró. Ya hablamos de las intradurales, ahora paso a hablar de las fístulas extradurales. Esto es una entidad de la que he aprendido mucho últimamente. Se presentan generalmente, a diferencia de las anteriores, son fístulas que son generalmente pueden ser postraumáticas después de herida por un arma cortopunzante, por un tornillo transpedicular, por una cirugía previa o sencillamente ocurren, y anteriormente se pensaba que no eran capaces de provocar hipertensión intradural. Antes se consideraba que si la fístula era extradural, la sintomatología ocurría por el efecto de masa, que estas venas se agrandan, se dilatan, van a comprimir la médula espinal, los síntomas ocurrían por ahí, y en algunos casos, si esto no ocurría, estas fístulas no se trataban. Ahora les muestro unos casos donde se produce la hipertensión venosa, se produce la hiperintensidad en T2, los pacientes son sintomáticos por hipertensión venosa, por las anastomosis venosas que ocurren entre el compartimento intradural y el compartimento extradural. Son adquiridas, muy similar a las anteriores, causan congestión. Esto es nuevo, esto no sé, si se sabía, yo no lo sabía hace 10 años. Los síntomas, antes se pensaba que eran por compresión, por las venas, realmente son de alto flujo, una herida de arma de fuego que compromete una arteria vertebral, o después de un tornillo transpedicular, o algo así. Generalmente son fístulas de muchísimo flujo que tienen la capacidad de producir un fenómeno de robo. Generalmente el tratamiento de estas fístulas, hay algo de debate para las fístulas intradurales dorsales, si son mejores el tratamiento endovascular o la cirugía. Para estas, definitivamente la terapia endovascular es la forma. Son fístulas muy complejas de tratar desde el punto de vista quirúrgico, y hoy en día tenemos elementos diagnósticos, terapéuticos muy buenos desde el punto de vista quirúrgico. Es un paciente que presenta con un tinnitus del lado derecho, tiene un aneurisma carótido oftálmico de 8 milímetros, que se trató también con un pipeline, similar a lo que hablaba el doctor Pavón ayer. Y esta es la angiografía de la arteria vertebral del lado derecho. Esta es una foto temprana. Esta debe ser un segundo después, en el plano anteroposterior. Se ve la arteria vertebral, una arteria vertebral supremamente grande, ingurgitada. No se ve la arteria vertebral distal, porque toda la sangre, todo el flujo está dirigido al espacio epidural. Esto es lo que hace que no se vea la arteria
la arteria vertebral distal, muy similar a lo que se veía con la arteria espinal anterior, que no se ve el segmento superior si la fístula es inferior, o no se ve el segmento inferior si la fístula es superior, pero con agrandamiento del vaso. En la proyección lateral aquí se ven todas las venas ingurgitadas, las venas epidurales ingurgitadas en el cuello y con un fenómeno de robo. Esta es la arteria vertebral del lado izquierdo, una arteria vertebral normal a través de la unión vértebro-basilar. La unión vértebro-basilar se va a la sangre del lado izquierdo y se roba porque se va al espacio epidural debido a la conexión, a la comunicación entre la arteria vertebral del lado derecho, que tiene gran demanda, y se va todo a la circulación epidural. Entonces, el tratamiento, inicialmente pensé que poniendo Onyx y Coils podía ocluir la arteria vertebral del lado derecho. Efectivamente, se ocluyó la arteria de este lado, hago una angiografía, una oclusión completa, pensé que estaba ya curada la paciente, le hago una angiografía del lado izquierdo, y del lado izquierdo se ve visualización a pesar de haber ocluido la arteria vertebral del lado derecho, incluso superior al sitio donde estaba la conexión, todavía sangre, por la gran demanda del plejo epidural, sangre alcanza a pasar. Entonces, ya tenía la arteria ocluida del lado derecho, me tocó ir a través de la arteria vertebral izquierda, unión vértebro-basilar, bajar y avanzar el catéter dentro de los coils que tenía y ocluir completamente la vertebral en forma retrógrada, y de esa forma se curó la fístula. Esta es la angiografía de la arteria vertebral izquierda. Después ya no hay fenómeno de robo, ya no hay flujo de la arteria vertebral a través de la unión vértebro-basilar hacia la vertebral, porque ya está ocluida la fístula completamente. Este es otro caso, un caso muy interesante, un paciente que se presenta con disminución en la sensación en los miembros inferiores y debilidad subjetiva, y tiene esta fístula. Se hace la angiografía convencional y se ven la dilatación de las venas. Esta es la imagen típica, como en un bambú, donde se ven las venas epidurales en los niveles vertebrales. Se le hace con esta angiografía, pensamos que solamente ocluyendo esta arteria, poniendo el microcatéter, éramos capaces de ocluirla. Hicimos esto, embolizamos con Onyx y desafortunadamente le hacemos una angiografía de control y la fístula está persistente. Le hacemos una angiografía general, la fístula se veía que era más del lado derecho. Hacemos la angiografía por el lado izquierdo, se ve que la arteria, la ilíaca del lado izquierdo, que la fístula de L4 se conecta con la vena ilíaca a través de la angiografía es por el lado izquierdo, pero la conexión es en el lado derecho. Esta es la vena ilíaca. Esta es la fase siguiente, se ve la vena ilíaca, se ve una vena de drenaje, y aquí está el punto venoso. Muy similar al concepto que habíamos hablado antes en las fístulas anteriores. Si podemos ocluir esta vena, si podemos ocluir este bolsillo o este segmento venoso por vía venosa, podemos ocluir la fístula. Eso fue lo que se hizo. Hicimos una venografía retrógrada para que avanzamos el catéter hasta el sitio de conexión. Esta es una angiografía por el lado arterial y una venografía, y simultáneamente mapeamos la fístula desde el lado arterial y se trata desde el lado venoso. Y en forma retrógrada se avanza un catéter hasta acá, y con la ayuda de Coils y Onyx ocluimos la fístula desde el lado venoso. Este es lo que se dejó, el sitio donde se ocluyó inicialmente con Coils, se completó con Onyx con completa oclusión de la fístula, con varias angiografías posteriores y hay completa oclusión. Entonces, si ven, la idea es básicamente la misma. Si tenemos múltiples arterias que están confluyendo en un complejo venoso, podemos ocluir eso desde el punto de vista venoso, ocluyendo el punto donde confluyen todas estas arterias. Si es una arteria única que está
muy cerca a la posición del catéter, donde no tiene que navegar un transcurso muy largo, podemos ir por vía arterial y ocluir la fístula desde el lado arterial. Es un paciente, otro caso interesante, un paciente que tiene dolor lumbar, tiene una cirugía lumbar, tornillos transpediculares, y un tiempo después vuelve a quejarse de dolor lumbar, pero más importante que el dolor lumbar, tiene debilidad progresiva en los miembros inferiores. Tiene esta angiografía y se ve que hay una fístula, y el punto de fístula aparece en proximidad muy cercana con uno de los tornillos transpediculares. Aquí está la angiografía retrógrada, la angiografía a través de la unión a través de la angiografía de la ilíaca izquierda, a través de la bifurcación de la aorta, pasa al lado derecho, y aquí se ve la comunicación con el contenido venoso. Entonces la tratamos de la misma forma, Onyx por vía anterior. Aquí está la conexión de Onyx, aquí está el sitio donde se deposita el Onyx en la proximidad con el tornillo transpedicular. El paciente con completa resolución de la hiperintensidad en T2. Este es otro paciente, esto es más reciente, caso interesante que nos enseñó mucho. Esta es una señora de 60 años con hipoestesia perineal, con debilidad en los miembros inferiores, decía que no sentía bien los pedales cuando estaba manejando. Se le hizo una resonancia, y en la resonancia se ve la imagen típica de hiperintensidad en T2, se ve algo de vasos sanguíneos en el espacio intradural, pero más que todo es la hiperintensidad en T2. Se le hace la angiografía y se ve que este vaso segmentario se conecta con esta vena intradural. O sea, si ven, este vaso viene acá, sube aquí y se conecta a través de estas arterias muy pequeñas con esta arteria segmental. Logramos poner un microcatéter, esto es arterial, definición de fístula, es la conexión, el cambio de diámetro entre un vaso. Las arterias pasan de una más pequeña, de una más grande a una más pequeña. Cuando hay una fístula pasa exactamente lo contrario, es la definición de una fístula desde el punto de vista angiográfico. Parecía muy sencillo, avancé un catéter hasta la fístula, embolicé Onyx, hago una angiografía después, hay Onyx dentro de la vena, el paciente mejoró en alguna medida, una mejoría parcial, le hacemos otra resonancia, y la hipertensión arterial, la hipertensión venosa con la hiperintensidad en T2 sigue estando presente, le hacemos otra angiografía, tiene básicamente la misma fístula que se llena por el nivel superior. Entonces en ese momento se llevó a cirugía, hacemos una laminectomía, especialmente del lado derecho, se sabía que era del lado derecho, abrimos la dura y no encontramos absolutamente nada. Muy diferente a las fístulas que habíamos visto inicialmente. Pensamos que estábamos en el nivel equivocado, rayos X, exploramos en toda la raíz de L4, el nivel superior, bajamos un nivel, no encontramos absolutamente nada. En ese momento volvimos a mirar la angiografía y pensamos que la fístula era lo que se conoce como una fístula. Esta fístula realmente no es, si ven la arquitectura, esta fístula no es la misma fístula dorsal típica. Esta fístula generalmente, las fístulas dorsales tienen la arteria, está la pared y se conecta con una de las venas intradurales. Esta vena es mucho más grande, es una vena que está definitivamente, que parecía que estuviera dentro del canal, dentro del compartimento intradural, pero no estaba, ya le hicimos la exploración, no la encontramos. Llamé a un cirujano de columna que trabaja con nosotros, el doctor Goodwin, y me ayudó, miramos, no encontramos absolutamente nada, y le hicimos una exploración completa le hizo una resección de la faceta. Con resección de la faceta se disecó completamente el saco dural de ese lado y se encontraron unas arterias epidurales en ese momento que estaban, normalmente uno no ve arterias en hagan de cuenta como la meningia media cuando opera uno un hematoma epidural, o la meningia media cuando hace una craneotomía, que se ve la arteria en la dura.
Normalmente en el compartimento sobre la dura no se ve eso. Se vieron estas arterias, las coagulamos y se hizo una angiografía posoperatoria y esa era la fístula. Paciente, la fístula no volvió, resonancia posoperatoria, completa resolución de, esta es la resonancia posoperatoria, la hiperintensidad en T2, hay muy poca hiperintensidad en el espacio, en la unión sobre L4, pero la hiperintensidad disminuyó significativamente. O sea, esto es algo que realmente nos enseñó muchísimo la forma como se presenta una fístula. Esto está escrito, Orlando Díaz tiene un artículo con Leonardo Rangel. Leonardo Rangel es un neurocirujano mexicano que trabaja en la Clínica Mayo y trabajaron con Orlando. Tiene una serie de pacientes con fístulas epidurales. Es interesante porque esto es algo nuevo. Yo no sabía que esto existía y completamente nos confundió, o me confundió a mí. Frustrante, cirugía, laminectomía, se abre la dura y no encontramos absolutamente nada. Y era una fístula epidural que se pudo cerrar de esa forma, afortunadamente. Ya es el capítulo de fístulas. Ahora pasamos al capítulo de malformaciones arteriovenosas. Son muchísimo más raras y son mucho más complicadas de manejar. Las fístulas las malformaciones arteriovenosas pueden ser o compactas, que son limitadas a un solo nivel, muy bien definidas, similares a las malformaciones arteriovenosas cerebrales, que son completamente definidas, que uno las puede definir, rodear muy bien del parénquima normal, y hay unas que son difusas, que se alargan, ocupan varios niveles, que son muy difíciles de tratar. Mi experiencia personal con esto es mínima. En residencia y fellowship con el doctor Spetzer hicimos unas, pero mi experiencia personal con malformaciones arteriovenosas desde el punto de vista quirúrgico es ninguna. Este es un paciente de 12 años con escoliosis, una malformación arteriovenosa segmentaria, paciente que está básicamente intacto. La malformación ocupa completamente el canal espinal, ocupa básicamente la médula espinal. Consideramos que la probabilidad de dejar a este paciente cuadripléjico era muy alta, se dejó quieto y ha estado con algo de progresión de la escoliosis, pero la debilidad en los miembros inferiores ha estado estable. Esta es la angiografía. Dan ganas de embolizarla, pero creo que en este momento, en un paciente de 12 años, una malformación en este sitio, creo que le haríamos más daño que beneficio y se decidió dejarlo quieto. Hay trabajos de Stanford en radiación para malformaciones arteriovenosas. Creo que los resultados no son muy homogéneos dentro de todas las series que hay. Son series muy pequeñas, pero eso puede ser una opción. Las que son definitivamente longitudinales, difusas, yo creo que desafortunadamente no hay mucho que ofrecer. Aneurismas espinales son raros, son diferentes a los aneurismas saculares intracranianos, son disecantes, son fusiformes, comprometen la integridad de la arteria. Generalmente lograr preservar la arteria es muy difícil desde el punto de vista quirúrgico porque el aneurisma es elongado. Desde el punto de vista endovascular, básicamente el tratamiento es la deconstrucción del vaso y oclusión de la arteria. Hay series pequeñas, hay trabajos, reportes de casos donde se presentan aneurismas de la arteria espinal anterior en pacientes con hemorragias por acnaidea, y estos aneurismas se han manejado de forma conservadora y los pacientes evolucionan adecuadamente y los aneurismas desaparecen. Hay trabajos, con el doctor Spetzer hicimos un reporte, un caso donde el aneurisma se arropó y con gasa para que la gasa creara más endurecimiento de la pared, pero algunas veces arropar el aneurisma es lo mismo que pasa con los aneurismas intracranianos. Los aneurismas pueden seguir creciendo o el vaso se pierde o se ocluye
muy similar a lo que se podría hacer desde el punto de vista endovascular con una oclusión del vaso. Este es un caso que tuvimos hace unos año y medio, 2 años. Es un paciente de 33 años. Se presenta en el servicio de urgencias con dolor abdominal, neurológicamente intacto. Se le hace todo los análisis para el dolor abdominal. Se le encuentra que tiene un infarto del riñón, que tiene una arteria renal disecada. Los cirujanos vasculares le empiezan un goteo de heparina. El paciente está en heparina, pasa unas horas en su cama, desarrolla un dolor torácico importante, se trata de levantar al baño, está parapléjico, se cae, se le hace una resonancia de un nivel T10 flácido con un nivel sensitivo, se le hace una resonancia y tiene un hematoma subdural con una hiperintensidad en la médula espinal. Con esto lo llevan a cirugía, drenan el hematoma. Después de la cirugía parece que estuviera peor. Se le hace una resonancia después, tiene la imagen típica de un infarto, esta imagen de H, de helipuerto, le dicen, porque parece como la H que tienen los helipuertos, es la imagen típica de un infarto de la médula espinal. Se ve el infarto de la médula espinal, el hematoma está evacuado, y después de la cirugía tiene algo de empeoramiento en el nivel sensitivo. Nos llaman, le hacemos una angiografía, y en la angiografía se ve el riñón del lado derecho, es el riñón del lado izquierdo, se ve que el polo inferior del riñón, hay una disección de la arteria renal, y una parte importante del riñón no se ve. Este es el riñón de un lado, el riñón del otro lado no se ve. Y le hacemos la angiografía. Hay un vaso esplénico también que estaba infartado. Le hacemos la angiografía espinal, yendo por todos los niveles. Encontramos la arteria espinal, la arteria de Adamkiewicz, el vaso segmentario, la arteria de Adamkiewicz, arteria espinal anterior. Y aquí se le encuentra un aneurisma. Este es el aneurisma, un aneurisma fusiforme. Un aneurisma fusiforme en la arteria espinal anterior. Distal al aneurisma, pareciera que hubiera otro, pero no estábamos seguros. Con este cuadro discutimos si dejábamos al paciente, le hacíamos algún tratamiento en ese momento. Estaba muy crítico, con una paraplegia. Lo dejamos en manejo observándolo. Le hacemos una angiografía 10 días después, y el aneurisma que había, este aneurisma básicamente se dobló en tamaño, se volvió más ancho, un aneurisma, y se ve el vaso completamente irregular, muy semejante a cuando hay una disección de un vaso cervical o un vaso intracraneal. Es una disección de la arteria espinal anterior con un agrandamiento del aneurisma. En ese momento se discutió con él si el miedo que nos daba era que tuviera otra hemorragia subaracnoidea, y ascendiera el nivel, que era solamente motor en los miembros inferiores, ascendiera y comprometiera el nivel cervical. Ya tenía un infarto medular documentado en la resonancia con una sección completa, sin potenciales motores o sensitivos, y se decidió hacerle una deconstrucción. Aquí está el aneurisma, avanzar un microcatéter a través de la arteria espinal anterior. Aquí se ve el microcatéter avanzando, desafortunadamente se ve básicamente aquí a un lado de la pantalla, el catéter avanzando en la arteria espinal anterior, y con el catéter ahí se ocluye el aneurisma. Esta es la impresión que deja el Onyx. Este es el microcatéter ya yendo para retirarlo. Está Onyx dentro de la arteria espinal anterior. El paciente no mejoró su cuadro neurológico, y el aneurisma se ocluyó. El aneurisma en resonancia no ha vuelto a crecer, y este caso se mandó para publicación, está aceptado para ser publicado en World Neurosurgery. En conclusión, todas las patologías vasculares arteriovenosas o los aneurismas
requieren de angiografía diagnóstica, requieren un estudio detallado de la angiografía y poder entender la angiografía con la ayuda de la resonancia para lograr identificar la localización de la lesión. Algo que se ha mejorado muchísimo en los últimos años es la capacidad de hacer angiografía tridimensional con el microcatéter o con el catéter en la médula espinal, muy similar a las angiografías que hacemos tridimensionales para ver los aneurismas, para lograr discernir entre el cuello y el aneurisma en sí o el vaso del que proviene el aneurisma. Es muy importante en este momento porque logramos con los angiógrafos más nuevos hacer una angiografía selectiva y nos ayuda desde el punto de vista de planeamiento. Estos son básicamente rayos X, básicamente una tomografía. Podemos cambiar el contraste fácilmente y ver la relación entre anterior, posterior, la relación con el pedículo, el comportamiento intradural, extradural. Esto es una cosa que ha cambiado en los últimos años la tomografía focal para evaluar estos pacientes. Desde el punto de vista personal, es una patología que es muy atractiva y lo que les había dicho anteriormente, lo que he aprendido últimamente es la presencia de las malformaciones epidurales similares a las dorsales, pero donde si se mira con cuidado, la arquitectura de la malformación es completamente diferente, la conexión con la vena, la localización de la conexión separadas de las fístulas dorsales común y corrientes. Esa fue una lección muy importante que aprendimos recientemente. Bueno, eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias de nuevo, Oscar y Luis, por la oportunidad de poder estar aquí. Y este es mi contacto, mi nombre, mi apellido en Adductor.edu y este es el nombre en Twitter. Si tienen alguna pregunta, podemos abrir para preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Una excelente plática y definitivamente uno de los temas, es un tema muy apasionante debido a las múltiples variables como podemos manifestar esta enfermedad. Le voy a pedir de favor si nos deja compartir la pantalla para ponernos en el foro Arturo y yo con usted. De entrada quisiera empezar ¿Ya? Sí, ya. Quisiera empezar la sesión de preguntas con el test de provocación espinal. ¿Qué valor le da? ¿En qué casos lo realiza? ¿Y cuál es el protocolo que usted establece para hacer el test de provocación espinal? Usamos silocaína, sin epinefrina. Ayuda mucho, bueno, dos comentarios. Uno, la inyección tiene que ser supraselectiva. Si logramos posicionar el catéter en una arteria espinal anterior, bueno, volviendo para atrás, si tenemos por ejemplo, una fístula dorsal, una fístula ventral, que es alimentada por la arteria espinal anterior, y entendemos que la médula espinal desafortunadamente no está suplida por esa arteria, porque esa arteria conduce directamente a la vena. Entonces, en ese caso, En lo que regresa, vamos a retomar las preguntas. Denos un segundo, por favor.
Va a ser que el profesor tuvo problemas con la conexión. Vamos a dar unos minutos. Y aprovechamos el tiempo muerto para platicarles que mañana tenemos un webinar también muy interesante en el cual un experto en base de cráneo mexicano, el doctor Diego Méndez Rosito, al lado del profesor Mustafa Vazcaya, van a estar con nosotros y va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista y a la vez, bueno, contar nuevamente con ustedes. Me parece que ya se conectó el profesor. Ahí está entrando nuevamente, profesor. ¿Nos escucha, doctor? Si nos puede dar clic también en la imagen de la cámara, por favor. Ya está de nuevo. Me quedé hablando solo. No, nos comentaba, el último que se alcanzó a escuchar es acerca del test de provocación espinal. Nos hablaba acerca de la navegación del microcatéter a través de la arteria espinal y fue cuando se perdió. Si quiere puede retomarlo. Básicamente, si la navegación tiene que ser, la inyección tiene que ser supraselectiva, estar completamente seguros que el microcatéter está lo más cerca posible del sitio donde pensamos embolizarlo. Y usamos silocaína, sin epinefrina y con monitoreo de potenciales evocados sensoriales y motores. En algunas ocasiones se despiertan los pacientes parcialmente y se les pide que antes de que se intuben, se les dice que se les van a despertar para hacerle un test y que puedan tener una respuesta motora. Se les dice que levante una pierna, levante la otra, antes de la embolización. Profesor, hay otra pregunta aquí en el chat de Camilo. Dice, en el contexto de una hemorragia subaracnoidea en cisternas supra e infratentoriales, clínicamente solo con un síndrome meningio y 2 panangiografías cerebrales normales, ¿cree oportuno realizar estudio de resonancia magnética o panangiografía espinal para descartar malformaciones espinales? O sea, el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea intracraniana y... Sí, hemorragia subaracnoidea en cisternas supra e infratentoriales. Sí, generalmente las hemorragias subaracnoideas negativas les hacemos resonancia cervical. Y si la resonancia cervical tiene resonancia cervical, se le repite la angiografía, resonancia lumbar y dorsal. Y si la angiografía es negativa y hay todavía sospecha de sangre en la médula cervical, se le hace una angiografía espinal. Hay fístulas, hay en una clasificación, una de las clasificaciones de fístulas espinales, las grado 5, son fístulas que son espinales, pero el drenaje es superior. Entonces la fístula, la conexión entre la arteria y la vena es en la médula espinal, el drenaje es superior, la ruptura, la hemorragia subaracnoidea es intracraniana, pero la conexión entre la arteria y la vena es en la médula, es espinal. Profesor, algunas preguntas en relación a la selección de materiales embólicos, cuándo utiliza cianoacrilato, cuándo utiliza Onyx, si ha tenido alguna experiencia con FIL o SQUID o algún otro líquido embólico.
Ninguna experiencia con, nosotros no tenemos acceso a Phil o Squid en Estados Unidos. Phil, Squid creo que viene pronto. Lo que hace la diferencia entre Onyx o cianocrilato es la posición del microcatéter. Si logramos tener el microcatéter en el sitio donde se quiere hacer la embolización, Onyx es el vehículo que nos deja inyectar inmediatamente. Si en contrario de eso, el microcatéter está más lejos del sitio donde se quiere hacer la oclusión, porque el catéter no alcanza a llegar, porque es tiene muchas vueltas el trayecto, se puede jugar con la concentración del cianocrilato, hacerlo mucho más líquido y se puede empujar más distal. Hay un catéter nuevo, creo que esa diferencia es la misma diferencia, o sea, esa diferencia de la posición del catéter para decidir si se hace Onyx o cianocrilato es la misma que para las fístulas endocranianas o las malformaciones arteriovenosas. Hay un catéter que creo que ha cambiado muchísimo la terapéutica de las malformaciones arteriovenosas en general, es el Apollo, que es un catéter que tiene, Val tiene uno, el Apollo es de Medtronic, y es un catéter que tiene la punta, es desprendible, tiene diferentes longitudes, la punta es implantable y se puede desprender creo que son 15 y 30 milímetros de longitud, se deja la punta implantada y el catéter se retira. Eso ha cambiado completamente el uso de Onyx, porque el Onyx inicialmente el peligro era que el catéter se quedara pegado, y ahora con la posibilidad de dejar uno refluir el catéter 15 milímetros o incluso 30 milímetros, y después se saca el catéter y se queda la punta implantada. Eso ha cambiado completamente el tratamiento de las fístulas. Entiendo que Val tiene uno también similar al Apollo. Sonic, ¿no? Creo que se llama Sonic, sí. Bien, hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles son las microvías y microcatéteres que usted utiliza para navegar a través de la arteria espinal anterior? Esa embolización se hizo con un Headway 17. El Headway Do, hay dos Headways Do. Headway es el microcatéter de microvention. Hay uno que tiene, tiene dos marcadores y hay uno que tiene solo un marcador, que no se puede usar para coils. Ese es el que usamos. Es un catéter muy largo, son 167 centímetros. Es el catéter más pequeño que tenemos, que nos deja hacer Onyx. Y otra pregunta es una sí, perdón. Perdón, y la guía, una guía 10. 014, una 010, ok. Sí, hay otra pregunta aquí, profesor. Dice, si hace vasoespasmo durante el procedimiento, ¿debemos diferir? ¿Y cuándo volvemos a intentar el procedimiento nuevamente? Sí, ya está, esa es una pregunta muy buena y eso ha pasado mucho. Si ya está el microcatéter ahí y el vasoespasmo se da uno cuenta cuando está inyectando por el catéter guía, no me importaría y seguiría adelante. Si en la cateterización de la arteria que quiero trabajar se me cierra, trato de abrir esa arteria con, nosotros usamos nicardipina intraarterial en inyecciones pequeñas de 1 miligramo a la vez. Y eso ayuda por un tiempo. 1 miligramo se mejora, si no se mejora otro miligramo y procedimos con la inyección. Profesor, riesgo de complicaciones tromboembólicas después del cierre del saco venoso. Esa es una diferencia muy grande desde el punto de vista de tratar malformaciones o fístulas, sobre todo fístulas, desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista endovascular. Yo no he visto,
se habla de trombosis venosas inmediatamente después de la embolización. Eso es algo que se puede hacer en los pacientes que se embolizan, en los pacientes que se operan, no se pueden poner en heparina, pero en general yo les dejo una heparina profiláctica después de que les cierro la fístula. Ok. ¿Utiliza? De heparina profiláctica, 800 unidades por hora. Sí, hay otra pregunta aquí, maestro. Dice, ¿usa heparina posterior a la embolización? Me parece que se puede combinar con la siguiente que dice, ¿en qué ocasiones deja el paciente anticoagulado por la trombosis venosa? Eso es reportado, yo no lo he visto. Tuvimos 2 casos de una fístula cerebral grande, donde las venas, los sacos venosos eran muy grandes. Embolizamos la fístula y se trombosó el sistema venoso retrógrado. Y otro quirúrgico, las mismas circunstancias, una fístula pial, se cerró la fístula, se clipó, y el paciente bien por 12 horas, inmediatamente se empezó a trombosar todas las venas de ahí para adelante. De las espinales yo no las he visto, pero las dejo en heparina 24 horas. ¿Diferencia en la recuperación y necesidad de reintervención entre pacientes manejados por la vía endovascular y microquirúrgica? Yo creo que la respuesta ahí es el seguimiento. Los pacientes que tienen fístulas, bien sean intracraneanas o espinales, para poder decir que tuvieron una embolización exitosa, la única forma es con el tiempo. La única forma de mostrar eso es haciendo una angiografía al año o la desaparición de la hiperintensidad en T2, pero en general el éxito no se dice agudamente, sino se dice en el seguimiento a 6 meses o a 1 año. Y pasa también desde el punto de vista quirúrgico, lo mismo que decía el doctor Pavón ayer, no infrecuentemente se ven las fístulas operadas y el paciente vuelve con síntomas nuevamente, la resonancia tiene hiperintensidad, se le hace una angiografía y la fístula está en el mismo sitio. O el sitio donde estaba clipada es cerrado, pero tiene un drenaje o una fístula por un nivel superior o inferior. Entonces, esos pacientes definitivamente necesitan seguimiento, ambos. Bien, me preguntan si las fístulas extradurales son siempre adquiridas. Generalmente sí. Generalmente las fístulas todas son adquiridas. Algo que pasa en adultos. Pero las fístulas extradurales generalmente tienen algún componente traumático o algo externo. Otra pregunta, hay una pregunta con respecto a las MAP espinales, ¿cuál es su tasa de curación y el objetivo? Y si el objetivo es realmente la curación angiográfica. La malformación arteriovenosa espinal, la malformación, la única experiencia personal es con las pequeñas segmentarias, tiene que estar muy pequeña y donde me siento cómodo poniendo el catéter en la arteria espinal anterior o una dorsal y ocluir la malformación con la opción de curar la malformación inmediatamente. Si uno no piensa que la puede curar, yo pensaría que no vale la pena meterse a tratar las malformaciones arteriovenosas espinales. Creo que las complicaciones son muy grandes. Creo que hay centros donde hay gente que hace mucho de esto, pero si uno no tiene la idea que la va a curar, creo que no vale la pena meterse a hacer esto. Y curar quiere decir una malformación pequeña, o tener la opción de poderla resecar después, pero en general una malformación arteriovenosa, especialmente si es asintomática o incidental, algo para no
no hacerle mayor cosa. Yo tengo una pregunta en relación al uso del Onyx a nivel espinal. ¿Si ha notado edema, postembolización por la cercanía a la navegación o la llegada del Onyx a la médula espinal? Y si usted les da algún manejo médico preventivo al embolizar una de estas lesiones. Les damos esteroides. No hemos visto... Yo creo que yo no he visto empeoramiento por edema después, pero les damos esteroides profilácticos y la heparinización después. Yo creo que el cambio importante es que la hiperemia cambia inmediatamente después de que se cierra la fístula. Yo creo que eso es lo que hace que el paciente se mejore. No creo que el Onyx haga que se dematice más. Si se dematiza más, yo creo que es más probablemente porque la fístula no está cerrada. Si el paciente se empeora, yo lo primero que pensaría es que la fístula no está cerrada. Nos pregunta Franz Durán, habló acerca de abordajes quirúrgicos de las fístulas dorsales posteriores. ¿Ha tenido casos quirúrgicos de abordajes en fístulas anteriores o siempre las hace por la vía endovascular? Tuvimos una fístula anterior cervical que se le hizo una corpectomía, un cirujano columnal le hizo una corpectomía de 2 niveles y no la expuso para el clipaje de la fístula. Es la única que hemos hecho, la única que yo he hecho. Pero era fístula pequeña, muy clara. El abordaje anterior es complicado, es una corpectomía a 2 niveles y el corredor es muy estrecho, no hay mucho margen para moverse. Sí, no me sentiría muy cómodo con un sangrado, sin tener un control. Pregunta administrativa, si los seguros cubren estos procedimientos. Sí, generalmente sí. Los seguros cubren las angiografías y los procedimientos quirúrgicos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, le repito la pregunta, parece que no me escuchó. Dice, ¿qué cuidado debemos tener con la arteria de Adamkiewicz? Si se lesiona, queda un paciente con paraplegia, obviamente, ¿nos puede indicar su experiencia? La parte de la angiografía espinal es encontrar la arteria de Adamkiewicz. Y generalmente, o no generalmente, pero no infrecuentemente, no es una sola y no es solo del lado izquierdo, sino puede haber, ese es el punto de hacer la geografía espinal, de completarla todos los niveles dorsales, todos los niveles lumbares, pues dependiendo de dónde estamos pensando que está la fístula, la arteria del costo cervical, el tronco costo cervical, algunas veces la arteria vertebral de los 2 lados, la arteria sacra mediana, para estar seguros que no hay un afluente secundario o una arteria de Adamkiewicz. La arteria de Adamkiewicz en general lo único que hace es un puente entre la radicular y la espinal anterior. Si hay una arteria de Adamkiewicz secundaria, si hay otra arteria que forme la arteria espinal anterior, eso le da a uno un colchón disminuye los riesgos. Perder la arteria de Adamkiewicz en un paciente que no tiene esa circulación colateral le va a dar un infarto espinal anterior, dependiendo de dónde esté la conexión o qué nivel sea, los déficits van a ser de ese nivel. Precisamente hablando de colateralidad espinal,
¿Hay alguna forma, algún tratamiento médico intensivo en la aparición o en la forma de presentación de un infarto del territorio de la arteria de Adams-Kiewicz? En términos de... El manejo médico, si hay alguna estrategia que han seguido en el centro desde el punto de vista médico, anticoagulación, trombolisis, hipertensión, estrategias de tratamiento médico para tratar de promover colateralidad espinal y limitar la zona de infarto del territorio de la arteria de Adams-Kiewicz. Hemos visto infartos espinales, pacientes que se presentan con infartos espinales sin que se les hace una angiografía, no se encuentra la arteria de Adams-Kiewicz o si se encuentra, eso es un punto de debate si les hacemos o no angiografía, pero hay veces que uno encuentra la arteria está abierta, el paciente de todas formas tiene el infarto. Hay trabajos de drenaje lumbar, poniendo un catéter lumbar, drenar líquido cefalorraquídeo, con el propósito de mejorar la perfusión, la presión de perfusión espinal. Eso es lo único que hacemos diferente, pero es más para los pacientes que tienen como un stroke espinal y tienen un infarto en el territorio de la arteria espinal anterior, diferente, sin fístulas o sino el puro infarto espinal, que también es muy raro, pero es a veces asociado a la colocación de endoprótesis vasculares, ¿no? Aórticas, sí, cuando más lo vemos, ¿no? Cuando se trombosa un injerto aórtico, sí. Parece. ¿Algún catéter guía de preferencia? Pregunta Nelson Lovelo de Colombia. Nelson, mucho gusto. El catéter, eso es una buena pregunta. Los catéteres que se usan, los catéteres que se usan para la angiografía espinal son catéteres de doble curva. Esos catéteres ayudan muchísimo para la angiografía, pero la doble curva no facilita la embolización porque le pone otra curva al microcatéter. Si tengo una arteria radicular que me da espacio para poner una guía 35 cambio ese catéter de doble curva por un catéter 0,58, un catéter 5 French, y ahí saco el catéter de doble curva y dejo el otro para que me va a ayudar a la embolización, y ese sí lo puedo llevar casi que hasta la salida de la arteria que quiero embolizar. La otra maniobra que ayuda también es, si la arteria radicular sale, la arteria que quiero embolizar está proximal a la arteria intercostal, puedo ocluir la arteria distal, puedo poner coils o coils y Onyx, y eso me va a aumentar el flujo sanguíneo al sitio donde quiero embolizar. Entonces embolizo distalmente, ocluyo eso, y el flujo selectivo se me va a ir a donde quiero embolizarlo. Muy bien, profesor. Aquí hay otra pregunta más. Dice, normalmente es recomendado Onyx 34 para tratar fístulas. ¿Qué recomienda usted? En caso de que haya opción de elegir entre cianoacrilato u Onyx. La diferencia entre cianoacrilato y Onyx depende otra vez de la posición donde tenga el microcatéter. Si tengo el microcatéter muy próximo al sitio donde quiero embolizar, uso Onyx. Si tengo el microcatéter más distal, uso cianoacrilato, y la concentración o la densidad del cianoacrilato o del Onyx depende de qué tan lejos quiero estar o estoy del sitio. Si estoy ahí mismo, es una fístula que tiene alto flujo, voy a usar algo más grueso, el 34, o puedo hacer una dilución o diluir menos el cianoacrilato. Si tengo una fístula de alto flujo, uso el cianoacrilato más concentrado o uso un Onyx 34. Preguntan qué porcentaje de pacientes de los cuales trata con fístulas durales o malformaciones espinales terminan en laminectomía descompresiva. Con
Generalmente hacemos una laminoplastia. La pregunta es la laminectomía compresiva después por edema, no. Pero generalmente las laminectomías son laminoplastias. Se corta la lámina y se vuelve a pegar con plaquitas de las de la craneotomía. Veo a Néstor Guzmán, mucho gusto. Doctor Chilewit, mucho gusto. Hay una Conoce pregunta aquí. Rupturas catastróficas. Sí, ok, está leyendo usted el chat. Sí, ahí lo vi, no lo había visto antes. Sí, conozco. Yo creo que la ruptura sucede o puede suceder cuando el catéter se retira. Entonces, el cuidado que tiene que tener uno es disminuir el reflujo del catéter. Si el embosilato refluye dentro del catéter, en el momento en el que se saca el catéter, en ese momento se puede romper la arteria y ya ahí puede tener una hemorragia subaracnoidea grande. Pero el problema es en el momento en el que se retira el catéter. Yo generalmente cuando voy a retirar el catéter, tengo protamina lista, no la uso, no la inyecto, y lo hago no en un solo tiempo, sino en múltiples tiempos de relajación hasta que el catéter sale. Muy bien. ¿Tienes algún comentario, Luis? No, creo que la plática ha sido de excelente nivel y ha cumplido todos los objetivos trazados para esta sesión. Durante prácticamente hora y media se ha mantenido el foro lleno. Durante toda la plática estuvieron más de 200 asistentes y algunos otros más en la transmisión de Facebook. Profesor, le agradezco muchísimo sus comentarios, su tiempo. Es muy valioso para nosotros que latinoamericano, colombiano y radicando en los Estados Unidos ponga en alto el nombre de Latinoamérica, y sabemos de antemano que somos muy seguidores de su trabajo y de todo lo que ha estado, de lo que ha publicado. Creo que me queda agregar que definitivamente el tema de malformaciones espinales y fístulas es tan variable que requiere de muchísima experiencia, dada la poca casuística que hay en ocasiones e incluso el retraso de los diagnósticos que pueden llegar. Hay muchos pacientes que el diagnóstico no llega, y sobre todo en el medio de Latinoamérica, ¿no? Llegan los pacientes muy deteriorados precisamente porque no se piensa en esta patología. Creo que no me queda más que agradecer a todo el equipo de trabajo, su atención, a todos los asistentes que han estado hasta estas horas de la noche aquí con nosotros. Arturo, pues... Igualmente, profesor, agradecerle infinitamente su disposición. Es un trabajo magnífico el que nos ha mostrado. Es un trabajo sin duda alguna, de muchos años que se traduce en el peso de las opiniones que usted nos da. Déjeme decirle que igualmente, como dice Luis, un webinar bastante concurrido, no solo de neurocirujanos jóvenes o residentes, también quizá muchos amigos de usted estuvieron presentes, el doctor Boris, el doctor Gustavo Melo, el doctor Gibro, que estuvo presente también toda la charla y le envían saludos a través del chat. Sin duda alguna, bueno, ha sido un gusto tenerlo en este webinar. Espero que se repita, volverlo a invitar y que acepte nuevamente nuestra invitación. Le reitero los agradecimientos y estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones de nuevo. De verdad que esto hay que seguirlo haciendo y no solo con el virus, sino de aquí en adelante. Y felicitaciones de nuevo, impresionante la organización. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Gracias, profesor. Le estaremos enviando próximamente la transmisión en nuestro canal de YouTube. Los próximos webinars se van a publicar en nuestra página de Facebook, en nuestra página de simbae.mx, y con todo el agradecimiento, saludos a todos nuestros amigos desde la ciudad de Chihuahua. Que pasen buenas noches y cuídense mucho, quédense en casa. Chao, mil gracias a todos.